Hoy vamos a hablar sobre el tema de diarreas crónicas, un tema bastante amplio, porque hablar de diarreas crónicas, digamos que el tema de diarreas crónicas, digamos que es el dolor de cabeza de los gastroenterólogos pediátricos, así lo dicen ellos cuando comienzan sus discursos en sus presentaciones, en los congresos, ¿no? Porque es tan amplia la gama de patologías que puede desencadenar diarreas crónicas que a veces se hace dificultoso el diagnóstico, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros en esta clase, más que todo, es encarar la metodología diagnóstica, o sea, cómo estudiar a un niño que consulta en nuestro consultorio con un posible diagnóstico de diarreas crónicas. O sea, el estudio de cada una de las patologías que produce diarrea crónica, ustedes lo pueden encontrar en cualquier lado, no obstante, después le vamos a dar un PowerPoint. Yo no voy a tener tiempo para darle la clase sobre patologías específicas, pero lo que más me interesa, ¿no es cierto?, que ustedes, o sea, sepan antes de cada una de las patologías, que después lo podrán leer, es cómo hago el abordaje del paciente con diarreas crónicas y cuándo considero yo una posible diarrea crónica en un niño, ¿no? Entonces, ya el doctor Abu Said, en la clase que subió, las diarreas agudas, y explica que la diarrea aguda es aquella, se considera aquella, que tiene una duración aproximadamente de 15 días, ¿no es cierto? En cambio, las diarreas prolongadas es aquellas que se prolongan más allá de 15 días y pueden llegar hasta durar un mes, pero cuando las diarreas se prolongan más allá de 30 días, o se repiten reiteradamente en el transcurso del tiempo, o sea, es no solamente que el paciente presente una diarrea que dure 30 días continuos, sino que a lo mejor presente episodios de diarreas aislados, pero que se repiten en forma muy reiterada. Entonces nosotros podemos considerar que también estamos frente a un episodio de diarrea crónica. Entonces, diarrea aguda hasta 15 días, una diarrea prolongada la consideramos entre 15 a 30 días, y una diarrea crónica más de 30 días o se repite reiteradamente en el transcurso del tiempo. Ejemplo, por ejemplo, para ejemplificar una diarrea aguda puede ser una diarrea provocada por una bacteria o una diarrea estival, por ejemplo, o una diarrea provocada por una intoxicación alimentaria. Una diarrea prolongada puede ser una diarrea, esto es muy común en los cuadros post-gastroenteritis. Por ejemplo, hay ciertos virus, por ejemplo, que producen cuadros de diarrea que van a dañar mucho el enterocito y luego la recuperación del enterocito no es muy rápida, entonces se puede prolongar el cuadro de diarrea hasta 30 días, el caso, por ejemplo, de las diarreas por rotavirus, ¿no? Y después tenemos las diarreas crónicas, donde ya hay otra patología, ¿no es cierto?, que es más complicada, ¿no es cierto?, que su diagnóstico es más complicado, y que es lo que nosotros vamos a abordar en esta clase, ¿no? Diarrea crónica, ¿no es cierto?, tenemos que saber qué es lo que es, o sea, que ya lo dijo el doctor Abu Said en su clase, que la diarrea es la alteración de las deposiciones por aumento en el número de ellas, o sea, de la frecuencia, o por aumento en la cantidad, ¿no es cierto?, de materia fecal, o sea, en el volumen de la materia fecal, o el aumento o la disminución de la consistencia de la materia fecal debido al contenido líquido, y un mayor contenido líquido. Por más de 30 días en el caso de la diarrea crónica, o se repite reiteradamente en el transcurso del tiempo. Vamos a hablar un poco acerca de la fisiopatología de las diarreas crónicas. Y aquí yo me voy a referir a todas aquellas afecciones que de una u otra manera pueden ser causantes de diarrea crónica, más allá de los mecanismos intrínsecos que cada una puede llegar a producir, sino cuáles son las afecciones que yo debo tener en cuenta
en la fisiopatología de la diarrea crónica. Todo esto es para orientarme, todo esto me va a servir para orientarme, ¿no es cierto?, en la posible patología que puede llegar a tener el niño con supuesta diarrea crónica y que concurre a nuestro consultorio. Cualquier alteración en la estructura y o función del intestino puede provocar una diarrea. Estructura o función del intestino, o sea, tanto alteraciones estructurales, ¿no es cierto?, o funcionales, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, la longitud del intestino. Nosotros sabemos que si tenemos una alteración en la longitud del intestino, nosotros podemos llegar a tener diarreas crónicas. ¿Por qué? Porque, bueno, más o menos la longitud del intestino en el recién nacido es de 2,5 metros, en el niño de 3 años es de 3,5 metros, en el niño de 6 años aproximadamente 4 metros, en el niño de 10 años aproximadamente 6 metros. Pero esa longitud del intestino puede estar afectada por diferentes causas, ¿no es cierto?, que pueden ser causas congénitas o por alguna patología adquirida. Por ejemplo, vamos a ver en el caso, por ejemplo, de patologías congénitas. Una atresia intestinal, o sea, la falta de desarrollo de una porción de intestino. Esta puede ser una causa, o sea, y depende, ¿no es cierto?, no solamente la afectación de la longitud en largo del intestino, sino también de qué porción del intestino es la que está afectada, y de acuerdo a eso, porque vamos a ver que los nutrientes se van a absorber en determinadas porciones del intestino. Entonces, de acuerdo a la porción intestinal que esté afectada, vamos a ver mayor o menores efectos en el estado nutricional del niño, no solamente de la diarrea crónica, ¿no? Entonces dijimos que una de las posibles causas pueden ser causas congénitas, como por ejemplo la atresia congénita. Dentro de esas, las atresias intestinales, según algunos estudios, dicen que la mayor cantidad de atresias intestinales congénitas se dan a nivel del yeyuno ilium, que en segundo lugar el duodeno, las atresias duodenales, y que muy rara vez pueden ser atresias colónicas. Eso en cuanto a la afectación de la longitud. Pero también hay otras patologías adquiridas, ¿no es cierto?, que pueden afectar la longitud del intestino. Y son aquellas patologías que requieren la resección de una parte del intestino. Como por ejemplo, ¿me están escuchando? ¿Se escucha? Sí, profe. Ah, pensé que se había cortado porque entró como un ruido, paró un ruido y dije yo, acá se me cortó la transmisión. Bueno, Se escucha entonces, perfecto. bueno, entonces, puede ser, por ejemplo, la resección de una parte del intestino, como puede ocurrir, por ejemplo, en una enterocolitis necrotizante, que es una patología preferentemente del recién nacido pretérmino y de bajo peso, pero porque este niño presenta, el recién nacido pretérmino, presenta ciertas condiciones que lo hacen más vulnerable, como por ejemplo la inmadurez intestinal, la inmadurez inmunológica. Además, estos sujetos prematuros siempre están expuestos a situaciones de hipoxia que pueden producir isquemia intestinal, y la isquemia intestinal puede, ¿no es cierto?, dañar el intestino, producir las características del daño intestinal en el enfermo con enterocolitis necrotizante, es la edematización, la ulceración y posterior necrosis de las asas intestinales, especialmente a nivel del ilion y del colon. Esas ulceraciones y necrosis de la pared intestinal, ¿no es cierto?, se infectan por las bacterias intestinales, ¿no es cierto?, y pueden llegar a la perforación intestinal, lo que va a requerir de resección de parte del intestino. Este es un cuadro, ¿no es cierto?, muy complicado en el niño pretérmino y que es una urgencia neonatal, ¿no?, porque produce un cuadro donde compromete mucho el estado del niño, un cuadro séptico con compromiso del niño que lo puede llevar al óbito, ¿no? Estos gérmenes en esta enfermedad, yo después lo voy a mostrar, no voy a hablar mucho de las patologías específicas, ¿no es cierto?, sino algunas voy a nombrar algunas características. Por eso digo que las patologías específicas después las pueden ir a buscar al libro. Yo voy a ir orientando a medida que voy hablando de algunas. Estos gérmenes, como decía, que invaden la pared intestinal, producen acumulación de gas en la pared, dando una imagen radiológica característica que es la neumatosis intestinal.
La tríada clásica de esta enfermedad, o sea, de la enterocolitis necrotizante, es el residuo gástrico bilioso, el niño va a tener residuo gástrico bilioso, la distensión intestinal y las deposiciones sanguinolentas. Sumado a eso, a otras cosas que uno también tiene, por ejemplo, hay modificaciones del laboratorio, la plaquetopenia, es decir, la trombocitopenia. Bueno, pero en general esto produce un gran compromiso en el estado general del niño, la presentación de esta patología, que cuando ya hay porque esta patología puede ser, el tratamiento puede ser médico, ¿no es cierto?, en sus etapas iniciales, pero ya cuando tenemos necrosis y perforación, ¿no es cierto?, el tratamiento es eminentemente quirúrgico. Otra patología que puede provocar la resección de una parte de intestino es la invaginación intestinal, que es cuando se introduce un asa intestinal en la porción subyacente provocando un síndrome de oclusión, ¿no es cierto? Esto va a hacer que se comprometa la irrigación, o sea, esta invaginación y oclusión intestinal va a hacer que se comprometa la irrigación de la pared intestinal, provocando isquemia, necrosis que puede llevar a la perforación, con extirpación de un segmento también del intestino, disminuyendo así también la longitud y la superficie de absorción. Yo acá, ¿no es cierto?, le he dado algunas de las causas, ustedes pueden buscar más en la literatura, como le estoy diciendo. Entonces, la mala absorción va a depender de la longitud de intestino que se haya extirpado, como así también de la localización, es decir, qué parte del intestino se ha resecado. Disculpe, ¿usted está pasando diapositivas? No. Ah, bien, bien. No. No, quédate tranquila que no. A ver, mira, ahí estoy pasando, ahí estoy. Sí, después, ahí pasó. Perfecto. Ya después de esto que estoy hablando, les voy a mostrar en la diapositiva siguiente algunas imágenes para que ustedes tengan idea de lo que estoy hablando. Lo que pasa es que si yo pongo todo esto dentro de una diapositiva, me ocupa mucho. Entonces, yo estoy hablándoles de estas afectaciones que pueden afectar la longitud del intestino y que pueden traer como consecuencia el desarrollo de diarreas crónicas a posteriores y compromiso del estado nutricional del niño. Entonces les decía que depende de la longitud del intestino que se haya extirpado, como también la localización, es decir, qué parte del intestino se resecó. Por ejemplo, si es la parte del yeyuno ilium, que es la zona del intestino delgado donde se produce la mayor absorción de nutrientes, de electrolitos, de minerales, va a tener una mayor repercusión nutricional en el niño, ¿no? Otra de las causas, como ahí pasé una diapositiva. Otra de las causas es la alteración de la superficie de absorción de intestino, como por ejemplo en el caso de la enfermedad celíaca, donde hay atrofia del enterocito de la pared intestinal y de las vellosidades intestinales. Después, otra puede ser la alteración de la motilidad. La alteración de la motilidad intestinal puede ser causa de diarreas crónicas y recordemos que la motilidad intestinal puede depender de muchos factores que pueden ser neurológicos, factores por alteraciones musculares de la pared intestinal, pueden ser por factores endocrinológicos. Yo hablo demasiado rápido, cualquier cosa ustedes me paran, o, por ejemplo, la presencia de ciertas toxinas que pueden alterar la motilidad intestinal y de esta forma alterar el medio interno. La diarrea crónica más común por alteración de la motilidad intestinal es el colon irritable. Ese es ahí está puesto en la diapositiva. Después tenemos las alteraciones pancreáticas y biliares. O sea, recordemos que las secreciones pancreáticas intervienen en la digestión y absorción de las proteínas y de las grasas. Y los ácidos biliares también, pues, las grasas, ¿no es cierto?, necesitan solubilizarse para su absorción. Y la falta de estas enzimas y de ácidos biliares pueden imposibilitar la absorción de las grasas y provocar diarreas esteatorreicas. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el cuadro de razonamiento de cómo llegar al diagnóstico de una posible diarrea crónica, de la causa de una diarrea crónica. Otra de las causas, bueno, ahí quería decirle que dos afecciones, una de las afecciones muy frecuentes es la mucoviscidosis, en donde hay alteración de las secreciones pancreáticas y biliares, pero también la atresia de las vías biliares. Son dos patologías muy frecuentes que dan causa de diarrea crónica, es decir, diarreas esteatorreicas, ¿no es cierto?,
y donde está alterada la secreción pancreática y biliar, ¿no? Otra de las cosas es el sobredesarrollo bacteriano en la flora intestinal en sobredesarrollo bacteriano. ¿Qué es lo que pasa acá? Es decir, se da cuando hay cuando se altera la motilidad intestinal, es decir, hay un enlentecimiento del tránsito intestinal, sobre todo al enlentecerse el tránsito intestinal, ¿no es cierto?, las enterobacterias son capaces de deconjugar los ácidos biliares provocando diarreas. Esto es muy común en los desnutridos, este tipo de mecanismo. Después, las enzimas y hormonas. Se producen en determinadas regiones, ¿no es cierto?, ya sea del intestino, del estómago, del páncreas, ¿no es cierto?, se van a producir numerosas hormonas, ¿no es cierto?, o enzimas que van a actuar sobre la motilidad del intestino, ¿no es cierto?, y la absorción y digestión de los alimentos en el intestino. Hay diversos tumores que liberan hormonas que actúan como secretagogos y producen diarreas. Por ejemplo, ahí tenemos lo que yo anoto, el lipoma, el tumor carcinoide, el gastrinoma. Por ejemplo, el gastrinoma es un tumor producido por las células no betas del páncreas. Es un tumor maligno que tiene una particularidad. Produce gastrina que estimula la secreción de ácido por las células parietales del estómago, lo cual es tan exagerada la producción ácida que producen, ¿no es cierto?, estas células, va a provocar la presencia de úlceras en lugares anormales del estómago, que normalmente nunca se presentarían, dando el famoso síndrome de Zollinger-Ellison. Esta producción ácida exagerada que se produce va a inactivar las enzimas pancreáticas, imposibilitando la digestión. También, por ejemplo, el lipoma es otro tumor que produce el BIP, el péptido intestinal vasoactivo, dando las diarreas de tipo acuosa. Es el famoso cólera pancreático, porque estimulan, o sea, este péptido inhibidor intestinal vasoactivo estimula la secreción de agua y electrolitos en las células del intestino. Otra causa es la integridad del enterocito. Recordemos que el enterocito, ¿no es cierto?, en el entero, o sea, las células que recubren la vellosidades intestinales son los enterocitos. Y en los enterocitos se van a formar numerosas enzimas que intervienen en la digestión de los alimentos, sobre todo la digestión de los hidratos de carbono, la lactasa, la maltasa, la sacarasa, la isomaltasa, ¿no es cierto? Entonces, si se daña el enterocito, se va a alterar la digestión y absorción de los hidratos de carbono, siendo causa de diarreas crónicas. Esto, por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el discernimiento o el razonamiento, ¿no es cierto?, del estudio de un paciente que llega a la consulta con diarrea crónica. El enterocito puede estar afectado por causas infecciosas, por ejemplo, dando el cuadro postgastroenteritis, el caso que le expliqué yo, en el caso de una diarrea por rotavirus, produce un daño importante el enterocito, por eso nos da diarreas que son más que todo prolongadas, ¿no es cierto? Estos son los casos de postgastroenteritis. Después, por ejemplo, hay una alteración que es congénita, que es la clorhidrorrea congénita, es también una alteración a nivel del enterocito, que impide la absorción del cloro, el cual se elimina junto con el bicarbonato de sodio agua y provocan diarreas acuosas importantes. Y la otra que dijimos, la alteración del enterocito, ¿no es cierto?, que es la enfermedad celíaca, donde va a haber atrofia de las vellosidades, ¿no? Otra de las causas es la integridad del sistema inmunológico. Recordemos que el intestino procesa macromoléculas, ¿no es cierto?, provenientes estas de los alimentos, entre ellas las famosas proteínas de la leche de la vaca. Me refiero a esto porque la alergia a las proteínas de la leche de vaca es una causa muy frecuente de diarreas crónicas en los niños, ¿no? Bueno, acá es acá donde le quería mostrar yo las fotitos que le hablaba recién. Por ejemplo, la foto A, ¿no es cierto?, es una foto de una invaginación intestinal. Ahí vemos cómo un segmento, un asa, se introduce en el segmento subyacente.
vemos cómo puede comprometer la circulación de la pared intestinal y provocar zonas de isquemia, necrosis, puede llegar hasta perforación, ¿no? Después al lado tenemos la atresia, una falta de desarrollo de una porción del intestino. Ya dije en qué lugares del intestino son más frecuentes las atresias. Debajo tenemos una enterocolitis, un niño con enterocolitis necrotizante, ¿no es cierto? Vemos esa distensión abdominal que tiene el niño, ¿no es cierto? Un abdomen, una distensión dura. Recuerden la tríada clásica que dijimos: distensión abdominal, residuo bilioso y posiciones sanguinolentas, ¿no? Al lado vemos las asas intestinales necrosadas, y al lado está una radiografía donde se ve la distensión, vemos la gran distensión de las asas intestinales, vemos como un engrosamiento que rodea las asas intestinales, ¿no es cierto? Vemos como un engrosamiento que rodea las asas intestinales, ¿no? Ese es el edema del intestino, de la mucosa intestinal, y vemos también la presencia, acá no se ve bien, pero la presencia de aire. Acá vemos aire en el sistema porta, y vemos la presencia de aire dando el aspecto, el neumatocele, ¿no? La neumatosis, digo, intestinal, no neumatocele, la neumatosis intestinal. A ver si... Esta es otra foto donde es un poco para ejemplificar cómo es la mucosa intestinal. Vemos la gran extensión que tiene. Acá, mire, la pared intestinal, ¿no es cierto? Que acá tenemos las capas muscular circular, la serosa, la circular, la longitudinal, y después tenemos las vellosidades y las microvellosidades, porque a su vez las vellosidades están cubiertas por microvellosidades, y en la superficie de las microvellosidades se encuentran los enterocitos, como ven acá, ¿no? Los enterocitos, que es donde yo decía recién que se sintetizan numerosas enzimas que van a participar en la digestión y absorción de los alimentos. Miren, si yo estirara esto, la extensión que tiene la superficie de absorción intestinal, ¿no? Eso. Bueno, después vamos a pasar a la clasificación de las diarreas. La clasificación de las diarreas crónicas, y esto más que todo también para orientarnos en el posible diagnóstico, vamos a ver que podemos tener de acuerdo a las características de las heces, ¿no es cierto? Y si no, después tenemos de acuerdo a el mecanismo fisiopatológico. Si fuese de acuerdo a las características de las heces, tenemos que las heces sean acuosas. Eso ya me orienta a un determinado tipo de patología. O, por ejemplo, pueden ser heces grasas. Las heces acuosas me va a orientar a una patología más de tipo, una diarrea de tipo osmótica, ¿no es cierto? Después, las heces grasas o esteatorreicas, ¿no es cierto? Y las heces sanguinolentas, o sea, que ya con esas características me pueden orientar a determinar un tipo de diarrea y posiblemente su mecanismo fisiopatológico. Y de acuerdo al mecanismo fisiopatológico, diarrea osmótica, ¿no es cierto? Y las diarreas secretoras. La diarrea osmótica se dan por la acumulación de, solutos no absorbibles. ¿Qué son? Son sustancias que no se absorben a nivel del intestino, pero que lo que van a hacer es aumentar la presión osmótica dentro del lumen intestinal, con retención en el lumen de agua y electrolitos. Por eso este tipo de diarreas son acuosas y abundantes. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en las patologías que se produce un daño difuso de la mucosa y donde está el enterocito afectado, ¿no es cierto? Y que, como dije recién, en el enterocito se encuentran un montón de enzimas que van a actuar en la digestión de numerosos nutrientes, por ejemplo, los hidratos de carbono. Al estar dañada la mucosa, no hay digestión de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono permanecen en la luz intestinal, reteniendo agua y electrolitos, y producen diarreas acuosas importantes. Y este es un dato a tenerlo en cuenta, porque si la mamá relata este tipo de características, que ya vamos a seguir desarrollándolo, ¿no es cierto? Yo ya me tengo que ir haciendo una idea del tipo de diarrea que tiene, ¿no es cierto?, este niño.
En los niños, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto es algo muy común, lo que voy a decir ahora, que en los niños suele darse este tipo de diarrea por la ingestión de solutos no absorbibles que están presentes en los jugos hipertónicos. Es muy común que los niños tomen juguito, y a veces los jugos hipertónicos, ¿no es cierto?, aumentan la carga de solutos no absorbibles en el lumen intestinal, provocando este tipo de diarrea. Esta diarrea, ¿no es cierto?, tiene la característica, esta por los juguitos, tiene la característica que si yo ceso la causa, cede la diarrea, ¿no es cierto? Esta es lo que me ayuda a hacer el... Si yo, la mamá me dice que toma demasiados juguitos, y yo le saco los juguitos y cede la diarrea, o sea, yo ya ahí puedo determinar cuál es la causa. Y la diarrea secretora es por una secreción activa de agua y electrolitos por parte de la mucosa intestinal. Esto ocurre, por ejemplo, en varios tipos de diarreas infecciosas, donde hay, por ejemplo, muchos gérmenes que producen enterotoxinas, que van a provocar la secreción activa. Estas enterotoxinas actúan sobre la mucosa intestinal, provocando una secreción activa de agua y electrolitos a nivel de la mucosa intestinal. O, como dije, enfermedades congénitas, como la cloridorrea congénita, que la nombré recién, o la estimulación por diferentes sustancias o secretagogos que producen ciertos tumores que también los nombré recién. Lo importante de esta clasificación es más o menos para orientarnos, si llega un paciente a nuestro consultorio, cómo lo enfocamos, qué tenemos que hacer cuando nos llegue el paciente a nuestro consultorio con una diarrea crónica. Enfoque del paciente con diarrea crónica. Bueno, entonces, una vez que llegó el paciente con diarrea crónica, yo lo que tengo que hacer es una anamnesis. La anamnesis, y esta parte, ¿no es cierto?, del estudio de la diarrea crónica, es fundamental, porque el diagnóstico de las diarreas crónicas depende en gran parte de una buena anamnesis. Por eso pongo que es muy importante, ¿no es cierto? ¿Cómo enfocamos la anamnesis en un paciente que llega a nuestro consultorio y la mamá nos dice que hace más de 30 días, hace más de un mes que su niño está con diarreas, ¿no es cierto? O que es un nene que siempre vive con diarrea, o sea que va alternando episodios de diarrea muy seguido, es decir, en el transcurso del tiempo repite muchos cuadros de diarrea, ¿no es cierto?, sin una causa aparente. Y yo tengo que tener presente, recordando todo lo que yo hablé hasta ahora, los antecedentes perinatales. Recordemos, por ejemplo, si el niño fue prematuro, porque los prematuros, o sea, si presentó, ¿no es cierto?, alguna alteración durante, o sea, si hizo una enterocolitis necrotizante, si recibió alguna extirpación, le realizaron alguna extirpación intestinal, ¿no es cierto? O si eliminó meconio, ¿no es cierto? Porque el retraso de la eliminación de meconio me está hablando de una enfermedad fibroquística del páncreas, ¿no es cierto? Lo que dije yo recién, si tuvo cirugías previas, ¿no es cierto?, para hablar de un intestino corto. La edad al comienzo, es decir, ¿qué edad tiene el niño cuando comenzó la diarrea crónica? Es decir, si la diarrea crónica comenzó antes de los 3 meses, yo puedo pensar en algunas patologías que se dan a esa edad, antes de los 3 meses. Por ejemplo, puede ser una enfermedad fibroquística del páncreas, que hoy en día, ¿no es cierto?, hay test de pesquisa que se hacen en el recién nacido, ¿no? Puede ser un déficit congénito de disacaridasas, o una clorhidrorrea congénita, como hablamos recién, o puede ser una alergia a las proteínas de la leche de la vaca, o pueden ser inmunodeficiencias, determinadas inmunodeficiencias. Entonces, ya teniendo en cuenta la edad en que aparece la diarrea crónica, yo puedo determinar más o menos, orientarme cuál puede ser la posible etiología. Si es entre los 9 meses y los 2 años, yo podría pensar en una enfermedad celíaca, o por ejemplo en un colon irritable del lactante, o por ejemplo podría haber sido un rotavirus que produjo una diarrea prolongada, que produjo un daño de la mucosa intestinal y el niño permaneció con una diarrea prolongada, o una giardiasis intestinal, la giardiasis más frecuente después del año, ¿no? Pero bueno, puede ser una giardiasis intestinal. Entre los 7 y los 8 años, y de ahí en adelante, puede ser una deficiencia primaria de lactosa de inicio tardío. O, por ejemplo, podríamos pensar
ya en enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. Después, la otra cosa que hay que tener en cuenta es la historia nutricional. Y esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo en cuanto a relacionarlo con trastornos, con problemas de intolerancia alimentaria o alergia alimentaria. Por ejemplo, la historia nutricional. Tiempo que la mamá le dio lactancia materna. Recuerden que hay muchas afecciones de alergia alimentaria que el hecho de la lactancia materna atenúa la aparición de estas enfermedades, ¿no es cierto? Entonces es importante el tiempo de lactancia materna. La incorporación de fórmulas. Si la diarrea apareció cuando le incorporó alguna fórmula láctea, porque ahí nos puede estar hablando de una alergia a las proteínas. Si justo aparece ahí, podría estar hablando de una alergia a las proteínas de la leche de vaca o podría estar hablando de una intolerancia a la lactosa, aunque aún estas enfermedades que estoy nombrando se podrían dar aún con lactancia materna, que ya lo vamos a ver más adelante. O, por ejemplo, cuando le incorporaron el gluten en la alimentación, ¿no es cierto? Los cereales, ¿no es cierto? En el caso de la enfermedad celíaca. La historia alimentaria anterior al comienzo de la diarrea y el régimen actual que tiene, ¿no? Seguimos con la anamnesis. Los antecedentes epidemiológicos. Sabemos que, por ejemplo, como dije yo, o sea, si tuvo un hilio meconial o si tuvo un prolapso rectal, ¿no es cierto?, que nos orienta a, por ejemplo, a la enfermedad fibroquística del páncreas, los antecedentes heredofamiliares de madre, padre o algún hermano con diarrea crónica, porque hay ciertas enfermedades que tienen una cierta predisposición hereditaria, como por ejemplo la enfermedad fibroquística del páncreas o la enfermedad celíaca, tienen antecedentes hereditarios, ¿no? O por ejemplo, si tuvo tratamientos previos, ¿no? Con antibióticos que producen disbacteriosis, o prokinéticos o citostáticos que también producen lo mismo, ¿no? El examen físico, fundamental también, la curva pondoestatural. La curva pondoestatural es importante en el paciente que viene con diarrea crónica porque me va a dar me va a informar acerca del estado nutricional del niño, ¿no? Más allá de las características en el examen físico, si yo tengo un niño, ¿no es cierto?, que tiene el peso afectado, pero su talla normal, me va a hablar de un proceso que es agudo, ¿no es cierto?, porque está afectado el peso, pero todavía no está afectada la talla. En cambio, si yo tengo una afectación del peso y de la talla, ¿no es cierto?, ya me va a hablar de una afectación crónica de su estado nutricional, ¿no? La piel y faneras me pueden estar indicando los signos carenciales, puedo ver a través de la piel y de las faneras, de las uñas, de su pelo. El sudor salado es algo muy frecuente que saben informar la mamá, que besan a su hijo y le notan que el sudor es salado, eso es por aumento de la concentración de cloruro de sodio en el sudor, que es muy frecuente, o sea, es algo muy característico en la enfermedad fibroquística del páncreas por la presencia de cloruro de sodio en el sudor, ¿no? El tejido celular subcutáneo, el edema, ¿no es cierto? El edema del tejido celular subcutáneo me puede orientar en el caso de una diarrea crónica donde se deba a patologías perdedoras de proteínas. La presencia, por ejemplo, de fisuras y dermatitis perineales, o sea, estamos hablando a nivel de la piel, de las manifestaciones que puedo ver en la piel, ¿no es cierto?, pueden estar relacionadas con la intolerancia a la lactosa o a la alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Recuerden que en la intolerancia a la lactosa, la materia fecal es ácida, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? A ver, voy a explicar por qué un poquito, porque es ácida, ya lo vamos a ver más adelante de nuevo, pero recuerden que en las diarreas por intolerancia a la lactosa tenemos estos solutos, son diarreas osmóticas, ¿no es cierto? Son diarreas que tienen, son acuosas, son de gran volumen. ¿Por qué? Porque estos hidratos de carbono que permanecen en el lumen intestinal, ¿no es cierto?, no son digeridos y actúan como aumentando la osmolaridad del lumen. Pero ¿qué pasa cuando estos solutos que no son digeridos pasan al colon?
son afectados por las bacterias colónicas, ¿no es cierto? Y esta afectación o metabolización por las bacterias colónicas va a generar la producción de ácidos y de gas, por eso producen gran meteorismo, ¿no es cierto? Y son materias fecales ácidas que esa caca ácida es la que va a provocar o determinar fisuras o dermatitis perineales. Y lo mismo también las alergias a las proteínas de la leche de la vaca, ¿no es cierto? Que ya ahí se debe por afectaciones, daño de la mucosa por una reacción inmunológica, ¿no? Otra de las cosas que es el medir, ¿no es cierto?, el perímetro del abdomen, la palpación, por lo que vengo diciendo, ¿no es cierto?, las diarreas osmóticas producen una gran distensión por la producción de gas, ¿no es cierto?, y mucho meteorismo, ¿no? Ya la presencia de visceromegalias me está hablando de otro compromiso, o sea, el compromiso de el resto de las estructuras abdominales. Por ejemplo, si tengo visceromegalia, puedo pensar en otra patología que me puede estar provocando la diarrea crónica, ¿no? Pero el buen examen físico me va a orientar mucho y me va a ayudar a seguir el camino en el diagnóstico de una diarrea crónica. Si existe o no eventos iniciales desencadenantes, que esto ya lo vimos, si había una gastroenteritis previa, si tomó antibiótico, o si hay alguna enfermedad hepática. Recuerden que, como dijimos, las afectaciones hepáticas también van a provocar causas de diarreas crónicas. Los ácidos biliares son importantes, ¿no es cierto?, para la solubilización y absorción de las grasas, y entonces vamos a tener diarreas esteatorreicas en el caso, por ejemplo, de enfermedades hepáticas. ¿Existe o no síndrome acompañante? Por ejemplo, si existe, por ejemplo, si hay una bronquitis recurrente, cólicos y sangre en materia fecal, dermatitis perineal intensa, dolor recurrente. Todas estas características vamos a ver ahora en este cuadro que sigue, cómo nos sirven a nosotros y nos orientan al diagnóstico de las diarreas crónicas. Nos viene a la consulta un paciente que tiene diarrea crónica, supuestamente diarrea crónica. Tiene rinitis crónica, aparte de su diarrea crónica, es un BOR, un paciente que vive con cuadros de bronquitis obstructiva, sufre de urticaria, prurigo, eczema y presenta cólicos intestinales. O sea, ya miren con esas características yo cómo me voy orientando. ¿Qué puedo pensar? Y que acá hay una alergia alimentaria, porque todas estas características previas me orientan a un cuadro de alergia, ¿no es cierto? Entonces yo puedo pensar que si tiene diarrea crónica y tiene estos otros síntomas, hay algún proceso alérgico que está desencadenando el cuadro de diarrea crónica. Y dentro de las alergias alimentarias, una de las más frecuentes en el niño, sobre todo en el lactante, es las alergias a las proteínas de la leche de la vaca. O sea, ya me está orientando. Yo estoy haciendo un primer razonamiento, ¿no? Por ejemplo, si vemos que el niño o la mamá relata que el sudor es salado, tiene infecciones respiratorias recurrentes, ha tenido prolapso rectal, ¿no es cierto? Y tiene serios problemas, o sea, alteraciones nutricionales importantes a la vista, ¿no? Yo puedo pensar en una enfermedad filoquística del páncreas, por lo menos la tengo que sospechar. Después, si tenemos una diarrea crónica y tuvo una cirugía previa, bueno, o sea, eso, ya hablé bastante sobre las cirugías previas que pueden desencadenar diarrea crónica, ¿no? Si tiene heces ácidas, vómitos, cólicos intestinales, es lo que acabo de describir recién. Heces ácidas, vómitos, cólicos intestinales, deposiciones acuosas, explosivas, irritación de la piel perineal. A ver, ni lo pongo. A ver, alguien que se anime a decir de qué tipo de diarrea crónica puedo estar pensando. No escucho a nadie. Si me vienen escuchando, lo tendré. De la lactasa. Muy bien. ¿Quién es la que habló? Vale. O sea, es de los hidratos, intolerancia a los hidratos de carbono, ¿no es cierto? Deficiencia de las disacaridasas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, este es un primer razonamiento que yo puedo hacer
de acuerdo a los datos que yo recabé en la anamnesis, ¿no es cierto? Entonces, si bien el estudio fino de las diarreas crónicas es del terreno del especialista, ¿no es cierto? Nosotros, hay muchos estudios que podemos solicitar al paciente antes de que el paciente llegue al especialista y poder llegar lo más próximo a un diagnóstico presuntivo de cuál es la causa de la diarrea crónica del niño que tenemos en nuestro consultorio. Entonces tenemos una primera etapa. Esta le decimos los exámenes complementarios de la primera etapa. ¿Qué pido yo en la primera etapa? ¿No es cierto? Entonces pido un parasitológico directo y seriado de materia fecal. Porque hay un montón de parasitosis, ¿no es cierto?, que me pueden provocar diarrea crónica. Es el caso, por ejemplo, de una giardiasis intestinal, la entamoebis tolítica, más raro, el estrongiloides stercolare, más raro. Si tenemos una diarrea crónica ya que nosotros hicimos un primer diagnóstico y todo esto nos da negativo y no encontramos la causa, ya vamos a ver más adelante, vamos a recurrir a la segunda etapa, que ya son exámenes del plano del especialista, ¿no? Donde ya hay que hacer un sondeo duodenal, ¿no es cierto? Hay que sacar material de duodeno para ya determinar si existe o no la presencia de estos. Pero, por ejemplo, la giardia es muy fácil de poder diagnosticarlas con un parasitológico directo y seriado de materia fecal, ¿no? Sangre oculta en materia fecal. La sangre oculta en materia fecal me puede estar indicando muchas cosas. Me puede estar indicando, o sea, siempre que haya sangre oculta, yo tengo que pensar en que hay una invasión de la mucosa intestinal, por ahí hay un daño de la mucosa intestinal, ¿no es cierto? Entonces puede que a lo mejor hay parasitosis que me pueden dar sangre oculta en materia fecal. Por ejemplo, una giardiasis me puede dar sangre oculta en materia fecal. O una invasión, por ejemplo, una invasión intestinal de la mucosa por algún germen. Hay muchas bacterias que producen invasión de la mucosa intestinal y pueden provocar sangrado, ¿no es cierto? O, por ejemplo, hay reacciones inmunológicas que se producen a nivel del enterocito, como en el caso de las alergias alimentarias, ¿no? O sea, miren cuántas cosas pueden provocar sangrado y no simplemente el sangrado me está indicando un cuadro infeccioso, ¿no? Puede ser parasitosis, puede ser inmunológico, ¿no es cierto? Puede ser por invasión directa de bacterias o a través de sus toxinas. Entonces, ese es otro de los estudios de primera línea. Un coprocultivo. Un coprocultivo lo voy a pedir al niño que realmente tenga un compromiso severo de su estado nutricional, que yo vea que es necesario, porque el coprocultivo no se pide porque sí en los cuadros de diarrea, ¿no? O sea, puntualmente lo voy a pedir en el niño que está realmente comprometido. La presencia de cuerpos reductores en materia fecal. Esto se hace a través de tiritas reactivas, CliniTest, que es para ver las diarreas por intolerancia a los hidratos de carbono, ¿no? El pH de la materia fecal, lo normal es de 6, y yo voy a poder ver si el pH es ácido o si es un pH alcalino de la materia fecal. El pH ácido me va a orientar hacia un determinado tipo de diarrea crónica. El ionograma de la materia fecal para ver si es una diarrea secretora con eliminación de agua y electrolitos. La presencia de leucocitos, enterocitos o eosinófilos, ¿no es cierto? Para ver, por ejemplo, leucocitos si es una patología infecciosa o puede ser una patología inflamatoria, o eosinófilos para ver si es una patología de tipo alérgica. El esteatocrito es un método para medir la presencia de grasa, es un método semi-cuantitativo que ya lo voy a explicar, ¿no es cierto?, que es para medir la presencia de grasas en materia fecal, ¿no? Hay otros estudios para medir la presencia, pero este, digamos, es un primer estudio grosero para determinar la presencia de grasa en materia fecal, ¿no es cierto? Después el hemograma me va a informar todas las alteraciones que se producen a consecuencia de la mala absorción, o sea, si hay anemia, si la anemia es microcítica, si es macrocítica. Si la anemia es microcítica me puede estar informando que está afectada la absorción del hierro. Si es macrocítica me puede estar indicando que está afectada la absorción de la vitamina B12.
el calcio, la fosforemia, la fosfatasa alcalina, para ver, o sea, esto me va a informar todo lo que puede estar alterado por la mala absorción, ¿no es cierto? El proteinograma, íbamos por acá, por el hemograma, ¿no es cierto? Bueno, era para determinar, ¿no es cierto?, cuáles son, el hemograma me sirve para ver, ¿no es cierto?, todos los elementos que pueden haberse visto afectados por la absorción a nivel intestinal. Como decíamos, ¿no es cierto?, el hierro, el calcio, el fósforo, vitaminas, el proteinograma, sobre todo la albúmina, si tengo, por ejemplo, si tengo diarreas perdedoras de proteína, el tiempo de protrombina, ¿no es cierto?, me indica si hay alguna alteración hepática, el tiempo de protrombina, la GOT y la GPT, el ionograma para determinar si me ha generado, tengo alteraciones del medio interno, y el urocultivo, hay que completar esta primera etapa con una orina completa y un urocultivo, debido a que las infecciones urinarias, nosotros antes, me acuerdo, en la época mía, cuando yo cursaba, teníamos, no sé si se acuerda, dividíamos la clasificación de la diarrea en diarrea de origen intestinal y paraintestinales, o Sí. digestiva y paradigestiva. Bueno, y siempre teníamos esta causa como paradigestiva, posibles causas que podían desencadenar la diarrea, y una de esas eran las infecciones urinarias. De hecho, es que hoy en día, cada vez que tenemos un chico con diarrea, nosotros siempre pedimos la orina completa y el urocultivo para determinar que no tenga una infección urinaria. Las otitis, me acuerdo que también eran otra de las causas que provocaban diarrea, que provocan, ¿no? Pero ha cambiado la clasificación. Bueno, entonces, ¿cómo hago el cuadro de razonamiento, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta estas características, estos resultados de laboratorio del primer nivel, ¿no? Entonces, yo veo le pido recuento de polimorfo. Vamos a ir analizando así, teniendo en cuenta cada una de las cosas que nombramos dentro del laboratorio del primer nivel. Entonces, vemos los polimorfos nucleares en materia fecal. Los polimorfos me pueden dar positivos o me pueden dar negativos. Si los polimorfos me dan positivos, yo pido un coprocultivo. Siempre hablando de un chico que esté comprometido, ¿no? O sea, el coprocultivo ya dije que no lo pedimos en cualquier niño, ¿no? Un coprocultivo. Si el coprocultivo me da positivo, yo puedo hacer el diagnóstico de una diarrea infecciosa. Veo el parasitológico, cómo me dio. O sea, el parasitológico puede ser positivo o puede ser negativo. Si el coproparasitológico es positivo, yo lo trato de acuerdo a el parásito que haya dado el resultado, ¿no es cierto? Después veo el pH. El pH puede ser ácido, ¿no es cierto? O puede ser un pH normal. Dijimos que el pH normal de la materia fecal es de 6. Si el pH es ácido, puedo pedir sustancias, no todos los laboratorios lo tienen, pero bueno, esto se hace con tiritas reactivas. Pido un clinitest para ver si hay presencia de sustancias reductoras en materia fecal. Si las sustancias reductoras me dan presentes, puede que me den presente, que sea positivo o sea negativo. Si están presentes, yo lo que hago es, supongo que, ¿no es cierto?, hay acá una intolerancia a los hidratos de carbono, y hago un manejo dietético. Primeramente hago un manejo dietético para ver si el niño mejora. Puede que haya presencia de grasas en materia fecal. La presencia de grasas en materia fecal me puede estar... ¿Cómo lo puedo determinar? Lo puedo determinar a través, como dije yo recién, del esteatocrito, un método grosero, o también la prueba del Sudán. El esteatocrito, como le decía yo, es un método gravitacional. Este método consiste en una dilución de una determinada cantidad de materia fecal donde se centrifuga y se ve el sobrenadante. Y se determina el porcentaje de grasa del tubo, ¿no es cierto? O sea, se ve dentro del sobrenadante, se ve el porcentaje de grasa que queda en el tubo. Entonces, la otra prueba que se puede hacer es la del Sudán. Esta es una prueba directa, es decir, es agarrar una gotita de materia fecal, ponerla en un portaobjeto, ¿no es cierto? Se la tiñe con Sudán y se la visualiza directamente en un microscopio, ¿no es cierto? Y podemos
vamos a ver, ¿no es cierto?, en el microscopio que se mide a través de los glóbulos grasos que se observan en el extendido. Y podemos tener glóbulos grasos de distinto tamaño, o sea, chiquitos, medianos o grandes. Y se miden los glóbulos grandes y medianos por campo. Lo normal es hasta 3 glóbulos grandes por campo o hasta 10 glóbulos medianos por campo. Si hay más, yo puedo pensar que hay grasa en materia fecal. Si el esteatocrito, por ejemplo, o esta prueba de Sudán, me dan positivo, yo puedo hacer la prueba de Van de Kammerer, que ya es más específica, ¿no es cierto?, para la determinación de grasa en materia fecal. Es decir, mide el contenido de grasa en materia fecal. Para realizar esta prueba se le indica al paciente la ingestión de 1 gramo por kilo día previo a la recolección de la materia fecal. Y vamos a determinar la cantidad de grasa en materia fecal en 24 horas. El valor normal es de 2,5 gramos hasta los 3 años, en 24 horas, ¿no? De 5 gramos en 24 horas hasta los 6 años y de 7 gramos en 24 horas hasta, o sea, después de los 6 años en el adulto. Si la prueba de Van de Kammerer me da positivo, o sea, patológica, me puede dar, o sea, que haya presencia de grasa, digo, o que puede que no, que sea normal. Si hay presencia de grasa, ahí ya tengo que pasar al nivel 2 de estudio, es decir, tengo que empezar a buscar cuáles son aquellas patologías que me producen heces esteatorreica. Puede que haya sangre en materia fecal. En el caso de que haya sangre, puede que sea positivo o puede que sea negativo. Si me da positivo, yo puedo hacer un cultivo, porque recordemos que cuando hablamos de la presencia de sangre en materia fecal, hablamos de que hay un daño de la mucosa intestinal, ¿no? Entonces, una de las causas que me puede provocar daño de la mucosa intestinal es la invasión por gérmenes, ¿no? Entonces, un cultivo. El cultivo puede que sea positivo o puede que sea negativo. Si es positivo, ¿no es cierto?, yo debo hacer el tratamiento, que es relativo. Recuerden que el tratamiento de las diarreas, ¿no es cierto?, sobre todo infecciosas, hay que tener mucho cuidado en el tratamiento antibiótico de estas diarreas, que después ya lo van a ver cuando vean síndrome urémico hemolítico, ¿no es cierto? Y si me dan negativo, yo puedo hacer una dieta de exclusión, porque dijimos que el daño de la mucosa puede darse por afectaciones inmunológicas a nivel de la mucosa. Entonces, acá yo puedo pensar, ¿no es cierto?, en que hay una reacción inmunológica que me está dañando la mucosa, como por ejemplo, la alergia a las proteínas de leche de vaca o cualquier alergia alimentaria. Puede que yo haga una dieta de exclusión. Esta dieta de exclusión consiste en el caso, por ejemplo, de que si yo sospecho de una alergia a las proteínas de la leche de vaca, es sacarle, o sea, darle una leche hidrolizada al niño, o en el caso de que esté tomando lactancia materna, suspenderle a la mamá la ingestión de productos lácteos, o sea, todos los derivados lácteos. El queso, leche, el yogur, todos los derivados lácteos. Aún así se habla también de la suspensión de la carne de vaca, ¿no es cierto? Todos los derivados de la leche de vaca. Entonces vemos si mejora o no mejora. Puede que mejore. Entonces yo hago el diagnóstico, porque ya van a ver cuando uno habla de alergia a las proteínas de leche de vaca, que va a estar en el PowerPoint que yo les prometo mandárselos, que el diagnóstico es más que todo clínico, más que de laboratorio, ¿no? Entonces, si yo hago una dieta de exclusión y mejora, yo puedo sospechar de que es un alérgico a las proteínas de la leche de la vaca. Pero si no mejora, yo tengo que pasar al nivel 2 de estudio, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, yo hice un primer razonamiento teniendo en cuenta el laboratorio que yo pedí en el primer nivel de estudio. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta segunda etapa es más del terreno del especialista, pero nosotros hay muchos estudios de estos que nosotros los podemos pedir en nuestro consultorio, ¿no es cierto? Y podemos llegar a un posible diagnóstico de una diarrea crónica, ¿no?
De acuerdo a los datos obtenidos en la historia clínica, vamos a pedir ya estudios específicos. Dentro de los estudios específicos de esto está el examen de parásitos y cultivos en líquido duodenal. Como yo les dije, ¿no es cierto? Acá ya hay que pedir un sondeo, hay que hacer un sondeo duodenal y extraer líquido duodenal, y ahí nosotros podemos a veces determinar parásitos que en un copro parasitológico normal, común, ¿no es cierto?, de rutina, no lo podemos determinar. Tal es el caso, por ejemplo, del Strongyloides trecolaris, que es un parásito que a veces no es fácil, ¿no es cierto?, determinarlo en un copro parasitológico común. Ya si sospecho de enfermedad celíaca, ¿no es cierto?, pedir los anticuerpos específicos. Acá son anticuerpos IgA e IgG, antigliadina, antigliadina deaminada, antiendomicio, antitransglutaminasa. Estos antígenos ya son anticuerpos, son ya específicos, digamos, para determinar enfermedad celíaca. El test del sudor, ¿no es cierto?, que se hace para determinar enfermedad fibroquística del páncreas. Ya esto es una corrida electroforética que se hace a nivel de la piel, lo que va a generar una determinada cantidad de sudor, y se mide, ¿no es cierto?, la concentración de sodio, de cloruro de sodio en el sudor, que no debe ser superior a 50 miliequivalentes por litro. El dosaje de inmunoglobulinas para determinar si yo estoy en presencia de alguna inmunodeficiencia. El test del hidrógeno expirado. Bueno, el test del hidrógeno expirado, este test es específico, digamos, para la determinación de la intolerancia a los disacáridos. ¿Qué es lo que pasa acá? Los disacáridos, al no ser absorbidos, ¿no es cierto?, como dije, más o menos como lo que expliqué, lo que vine explicando en las diapositivas anteriores. Al pasar estos disacáridos que no son absorbidos y actúan como solutos no absorbibles, que son generadores de las diarreas por intolerancia a los hidratos de carbono, esas diarreas acuosas, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa. ¿Qué pasa? Estos disacáridos pasan al colon. En el colon son, digamos, afectados, las bacterias intestinales del colon los van a descomponer a estos azúcares. Y la descomposición de estos azúcares genera la liberación de hidrógeno. El hidrógeno, ¿no es cierto?, pasa por difusión al torrente sanguíneo y después los pulmones, donde es expirado por la respiración. Y como no hay producción endógena de hidrógeno, ¿no es cierto?, yo puedo medirlo a través de la expiración del aire expirado, ¿no es cierto? Por lo tanto, proviene de la fermentación de esos azúcares no absorbibles, ¿no es cierto?, por parte de las bacterias intestinales. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace una primera medición en ayuna del aire expirado. Yo voy a mostrar una foto donde se muestra un aparatito que parece el dosaje de la alcoholemia, un aparatito que mide el hidrógeno expirado, ¿no? Entonces, esto se mide a la mañana en ayunas, se hace una primera determinación, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto?, yo le administro al paciente, al niño, el azúcar que yo quiero investigar. O sea, si quiero investigar una intolerancia a la fructosa, a la lactosa, a la sacarosa, lo que yo hago es incorporarle el disacárido que yo quiero estudiar. Entonces, primero, como dije, una medición en ayuna. Luego le incorporo el azúcar que yo quiero estudiar, ¿no es cierto? Se disuelve ese azúcar en agua y se lo da. Y a partir de este momento se van tomando muestras de aire cada 25 minutos por 3 horas, ¿no es cierto? Entonces se va haciendo la medición del hidrógeno expirado. Entonces, si la determinación me da positiva, ¿no es cierto?, yo puedo pensar en que hay una intolerancia a los hidratos de carbono. Pero hay que determinar, ¿no es cierto?, cuál es el hidrato de carbono que está afectado. Coprocultivos en medios especiales, ¿no es cierto? Hay veces que necesitamos hacer cultivos no en medios comunes, sino en medios especiales para la determinación
de determinadas bacterias que necesitan medios especiales para su desarrollo, el dosaje de hormonas, como ya dije yo cuando hablamos de las posibles hormonas que podían provocar, que la diarrea crónica también podía ser determinada por diferentes hormonas que podían ser producidas por diferentes tumores, y la biopsia intestinal. La biopsia intestinal, digamos que es el gold estándar de muchas patologías, de muchas enfermedades que producen diarrea crónica. Una de ellas, la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, a pesar de que hay muchos estudios, ¿no es cierto?, que me pueden orientar y aproximar cada vez más al diagnóstico de la enfermedad celíaca, la biopsia intestinal sigue siendo el gold estándar en la enfermedad celíaca. Lo mismo, ¿no es cierto?, para muchas patologías inflamatorias intestinales, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. Hay muchas enfermedades que, por ejemplo, la biopsia intestinal también me sirve para las alteraciones de las disacaridas, alteraciones congénitas de las disacaridasas. O sea, se puede determinar a nivel de una biopsia intestinal, estudiar el enterocito y ver, ¿no es cierto?, la presencia de las enzimas estas que desdoblan a los disacáridos a nivel del enterocito. O sea, la biopsia intestinal, en definitiva, sigue siendo uno de los estudios más importantes cuando yo quiero determinar el diagnóstico de una diarrea crónica, ¿no? Después la PPD, que es para la tuberculosis intestinal. La tuberculosis intestinal, si bien no es frecuente, a pesar de que hay un resurgimiento de la tuberculosis en el mundo, la tuberculosis intestinal en el niño no es tan frecuente, pero está dentro de los estudios, de los exámenes complementarios en esta segunda etapa, porque la tuberculosis puede provocar linfangiectasia intestinal, y la linfangiectasia intestinal es causa de diarrea crónica, es una de las causas de diarreas perdedoras de proteína, y el HIV, otra de las causas de diarreas crónicas, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta todas las características, el laboratorio de esta segunda etapa, que si bien ustedes vieron que yo les dije que es del terreno del especialista, hay muchas cosas que las podemos hacer en nuestro consultorio. Y es más aún, yo estoy seguro que de todos los pediatras que estamos acá en la cátedra, más de uno solicitamos todos estos estudios antes de hacer la derivación al especialista. Yo creo que derivamos al especialista cuando ya prácticamente, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, cuando yo necesito, ya es muy complejo, ya he hecho todo esto y nada ha sido positivo, y que a veces nosotros lo mandamos al especialista ya con el diagnóstico hecho de una enfermedad celíaca desde el punto de vista clínico, y necesitamos la biopsia intestinal para ponerle el sello, digamos, a la diarrea crónica, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta segunda etapa de diagnóstico de estudios complementarios, vamos a volver a hacer el razonamiento, ¿no es cierto? Entonces tenemos heces líquidas o semilíquidas, heces líquidas de gran volumen, heces mucosanguinolentas, heces grasas o esteatorreicas. Y bueno, vamos haciendo el análisis de cada una de estas situaciones de un paciente que consulta por diarrea crónica. Si yo tengo heces líquidas o semilíquidas, le hice un bacteriológico que me dio negativo, polimorfonucleares que me dio negativo, Adler, que es sangre, materia fecal, que me dio negativo, un Copper parasitológico que me dio negativo. Y la madre me dice que las deposiciones son explosivas, espumosa, olor a vinagre, tiene un pH ácido, un clinitest, sustancia reductora en materia fecal positiva, y ya, prácticamente, esto es una intolerancia a los hidratos de carbono. Si quiero determinar exactamente, o sea, más específico, qué hidrato de carbono puede ser, hago el test de hidrógeno expirado, que lo acabo de explicar, ¿no es cierto?, haciendo la prueba con los distintos disacáridos. La distensión abdominal, recordemos que, como dije, es por la producción de gas, ¿no es cierto?, presenta cólicos. Y el otro estudio que yo puedo hacer para las disacaridasas, que también lo dije recién, es la biopsia, donde se hace el dosaje de las disacaridasas directamente a nivel del enterocito, ¿no? Heces líquidas de gran volumen. Tengo un bacteriológico negativo, polimorfonucleares negativo, Adler negativo, Copper parasitológico negativo, pero mido la osmolaridad fecal está elevada. Mido la osmolaridad de la materia fecal está elevada. Sodio, cloro, potasio en heces es elevado. Y es una diarrea secretora. O puede ser secretora u osmótica, ¿no es cierto? Puede ser.
esto me lleva a pensar que puede ser un cuadro de postenteritis o infecciones intestinales bacterianas o parasitarias, o puede ser un déficit de disacaridasas, o puede ser una gastroenteritis alérgica, un síndrome de intestino corto, una clorhidrorrea congénita, una inmunodeficiencia. Recuerden que todas estas causas pueden dar un cuadro de diarrea osmótica, ¿no? Los laxantes dan cuadro de diarrea osmótica, puesto que nosotros los laxantes que usamos en nuestro consultorio son laxantes que producen, o sea, el lactulón, el polietilenglicol, producen catarsis osmótica, o sea, lo que hacen es aumentar la osmolaridad del lumen intestinal, provocando una mayor retención de agua en el lumen intestinal y de esa forma haciendo que el niño defeque, o sea, ablandando las deposiciones del niño, ¿no es cierto? Después tumores, el ganglioneuroma, el Solingter-Ellison, que ya lo he explicado, que también pueden ser causas de diarreas osmóticas. Si tengo heces mucosanguinolentas, y bueno, acá vamos a hacer a separar. Por ejemplo, si yo tengo heces sanguinolenta, bacteriológico positivo, polimorfo positivo, Adler positivo, o sea, olvidémonos de las que están al lado. O sea, acá puedo pensar en una diarrea infecciosa y las causas más frecuentes que me pueden dar una diarrea prolongada o crónica infecciosa son la shigellosis, la salmonelosis, el campylobacter. Recordar, por ejemplo, en los pacientes inmunocomprometidos que puedo tener o desnutridos que puedo tener estas patologías infecciosas y que pueden llevarnos a una diarrea crónica, ¿no? Si tengo un bacteriológico negativo, polimorfo negativo, pero solamente sangre, yo puedo pensar en una reacción inmunológica que me está dañando la mucosa. Por eso pienso en alergia a las proteínas heterólogas. Entonces, ahí hago una dieta de exclusión, ¿no? Excluyendo, por ejemplo, lo principal es la alergia a las proteínas de la leche de la vaca, ¿no? Si tengo un bacteriológico negativo con polimorfos nucleares positivos y Adler positivo, o sea, no tengo bacterias, pero tengo células inflamatorias y sangre. O sea, ahí me puedo llevar, yo pensar en alguna enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis inflamatoria. Ahí sí tenemos que hacer la endoscopia y, como les dije, la biopsia en este tipo de casos, ¿no es cierto?, nos sirve mucho más que cualquier otro estudio. Pueden ser estas patologías que puse acá abajo, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, colitis pseudomembranosa. Y si las heces son grasas o esteatorreicas, ¿no es cierto?, puede que hago el esteatocrito positivo, Van de Kammer positivo, decilosa negativa, o sea, disminuida. La decilosa es una sustancia, es un hidrato de carbono que no sufre modificaciones por las enzimas intestinales, ¿no es cierto? Entonces se absorbe así como se ingiere. O sea, yo administro la decilosa al paciente y el intestino, si la pared intestinal está intacta, se va a absorber así como yo lo administré y después lo puedo dosar. Entonces, de acuerdo a los niveles de decilosa que yo encuentre, ¿no es cierto? Si me dan negativos los niveles de decilosa en sangre, quiere decir de que la pared intestinal no ha permitido la absorción de la decilosa. Entonces hay un síndrome de mala absorción, hay una alteración de la pared intestinal. El test del sudor normal, entonces, tengo grasa en materia fecal con test de sudor normal, ¿no es cierto? Hay una enteropatía. Acá tengo una enteropatía que hago una biopsia de intestino delgado, ¿no es cierto? Puede que esteatocrito positivo, como dijimos, Van de Kammer positivo, decilosa negativa o disminuida, test del sudor positivo, o sea, con cloro y sodio en mayor de 50 a 60 milicavalentes por litro, y ahí puedo pensar en una enfermedad celíaca. O sea, grasa en materia fecal no debe pasar, recuerden, de los 3 gramos en 24 horas en el niño, ¿no? En el niño. Enfermedad fibroquística, Pepe. Enfermedad fibroquística, perdón. Enfermedad fibroquística del páncreas. Voy tan rápido que ya se me cruzan las palabras. Enfermedad fibroquística del páncreas. Entonces... Fíjate cómo estoy atento, ¿no? Me parece bien. Se ve que te está interesando la clase. Y eso claro, estoy aprendiendo. Y eso es importante, ¿no?
Sí, la verdad que este cuadro orienta, es un machete bastante importante para el estudio de las diarreas crónicas en el consultorio, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, cuando tenemos heces esteatorreicas, yo puedo determinar la presencia de grasa en materia fecal a través de los estudios que he nombrado, y si tengo grasa en materia fecal con test del sudor positivo, hay una alta sospecha de enfermedad fibroquística del páncreas. Cuando el test del sudor es negativo, el test del sudor tiene que ser bien hecho, porque no todos tienen, todos los laboratorios lo hacen adecuadamente. Hay laboratorios puntuales acá en Córdoba donde nosotros mandamos a hacer el test del sudor, ¿no? Si el test del sudor es positivo, entonces enfermedad fibroquística del páncreas. Si el test del sudor es normal, pero aún tenemos ese esteatorreica, hay una enteropatía. Entonces yo puedo hacer biopsia de intestino delgado. Recuerden que hay un montón de patologías que pueden dar heces esteatorreicas, o sea, cualquier patología pancreática, cualquier patología hepática me puede dar heces esteatorreicas, ¿no es cierto? Y acá abajo tenemos, ¿no es cierto?, todas estas otras enfermedades que después las pueden buscar que nos pueden dar heces esteatorreicas. Enfermedad fibroquística del páncreas, que ya lo dije, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Whipple, la beta-lipoproteinemia, la linfaxia intestinal, ¿no es cierto? Bueno, ese es el aparatito que les decía yo para medir el hidrógeno expirado. ¿Ven que parece sí, un medidor, no de la alcoholemia, porque creo que el de la alcoholemia no tiene la máscara, creo que es el pico nomás. Pero más o menos, ese es un aparatito para que tengan idea cómo se hace la medición del hidrógeno expirado. ¿Cuándo interno al paciente con una diarrea crónica? En estas situaciones. Por ejemplo, si es un desnutrido de tercer grado y presenta una diarrea crónica, ¿no? O si es un desnutrido de primero o segundo grado, pero con una deshidratación del más del 5% que no responde al tratamiento con sales de rehidratación oral, a la terapia de rehidratación oral. O es un desnutrido con infección digestiva o extradigestiva que requiere un tratamiento específico, es decir, es un desnutrido que tiene una infección, ¿no es cierto?, y que necesita sí o sí ser tratado específicamente. Si hay edema, ¿no es cierto?, o tetania, acá me está hablando de alteraciones del medio interno, dificultades en el manejo por consultorio externo, o sea, eso de acuerdo a las características del paciente, ¿no es cierto? Si yo sé que es un paciente que no lo voy a poder manejar por consultorio externo, lo debo internar. Y esto, para finalizar, es un caso clínico que yo les voy a dejar, que es una niña de 5 meses que consulta por diarrea de 45 días de evolución. Al comienzo tuvo diarrea con sangre, fiebre y vómitos. Estuvo internada 7 días, se fue mejorada, pues de 10 deposiciones diarias pasó a tener 5 deposiciones líquidas o semilíquidas sin sangre. Ya no vomita, se alimenta con leche sin lactosa hace 15 días, pero no tiene mejoría. Ha perdido 400 gramos de peso desde el comienzo de la enfermedad. ¿Cuáles son las hipótesis diagnósticas? ¿Qué estudios complementarios solicitaría? Este es un estudio, un casito no tan complicado, pero como para que ustedes pongan en práctica lo que hemos visto acerca de el razonamiento, ¿no es cierto?, cómo debemos encarar al paciente, ¿no es cierto?, con un posible diagnóstico de diarrea crónica. Bueno, creo que aquí he terminado. Aquí he terminado. Después, le voy a mandar un PowerPoint con las diarreas específicas, las diarreas, o sea, los distintos tipos de cuadros específicos que producen diarreas crónicas. Sobre todo el tema de la enfermedad celíaca, de alergia a las proteínas de la leche de vaca, las alteraciones de la motilidad como el colon irritable, a la intolerancia a la lactosa. Yo tengo un PowerPoint hecho que está bastante claro, que no hace falta que hable demasiado, pero que les puede servir para el estudio de este tipo de patologías específicas que producen las diarreas crónicas más frecuentes en pediatría.